Pensamos que Vladimir Putin pensaba que en cuestión de un par de días, quizá una semana, iba a lograr recuperar y atacar y apoderarse de la capital de Ucrania, Kiev, y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y poner a alguien afín a él como el presidente de Bielorrusia. Pensábamos que Rusia o Vladimir Putin pensaba que China se iba a aliar, que iba a jugar en este conflicto de su lado. Y lo que hemos visto es una China que ha pintado su raya, que si bien no condenó directamente ese ataque, tampoco se puso directamente del lado de Rusia. Escuchábamos, por ejemplo, voces como Condoleezza Rice, una secretaria de Estado, cuyo análisis pues, es de una gran autoridad, y decía que veía un Vladimir Putin errático, que veía un Vladimir Putin que desestimaba la dificultad de tomar la capital ucraniana. Otras voces ponían en tela de juicio el estado mental de Vladimir Putin. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy a Los Cabos, ojalá y esa fuera nuestra sede, ¿no? Los Cabos en Baja California Sur, y Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información internacional. Te saludo, Adriana. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo como siempre con muchísimo gusto, y hoy traigo sobre la mesa un artículo muy interesante del New York Times que me hizo recordar aquella frase célebre de Donald Trump cuando decía: aquello que ves y que escuchas no está pasando. Porque ¿qué es lo que vemos y escuchamos con respecto a la guerra en Ucrania? Pues que aparentemente Vladimir Putin se equivocó en su estrategia, porque si revisamos todo lo que ha pasado desde que inició el 24 de febrero este ataque ruso a Ucrania, aparentemente eso es lo que estamos viendo. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que al llegar a Ucrania, todos estos ucranianos cuya primera lengua es el ruso, lo iban a recibir con los brazos abiertos, y claramente eso no sucedió. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que en cuestión de un par de días, quizá una semana, iba a lograr recuperar y atacar y apoderarse de la capital de Ucrania, Kiev, y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y poner a alguien afín a él como el presidente de Bielorrusia. Pensábamos que Vladimir Putin pensaba que este ataque iba a lograr lo que siempre ha querido: dividir a la OTAN. Y lo que hemos visto es que ha pasado totalmente lo contrario. La coalición y los países que conforman esta coalición militar y Occidente están más unidos que nunca. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que su economía, la economía rusa, estaba blindada ante cualquier sanción económica del mundo. ¿Y qué estamos viendo? Que las sanciones le están pegando duramente a Rusia, que Rusia es hoy un paria del mundo y que su economía claramente está viéndose dañada por estas sanciones. Pensábamos que Rusia o Vladimir Putin pensaba que China se iba a aliar, que iba a jugar en este conflicto de su lado. Y lo que hemos visto es una China que ha pintado su raya, que si bien no condenó directamente ese ataque, tampoco se puso directamente del lado de Rusia. Vemos una China que está jugando como en doble cancha, pero más hacia el lado de Occidente, que sería el equipo ganador, y está dejando de lado al equipo perdedor, que es Rusia. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que todo su equipo y fuerza militar iba a pulverizar a la ucraniana, y lo que hemos visto es que en algunas ciudades y en algunas partes ha sido la fuerza militar de Ucrania la que ha pulverizado a la rusa. Escuchábamos, por ejemplo, voces como Condoleezza Rice, una secretaria de Estado, cuyo análisis pues, es de una gran autoridad, y decía que veía un Vladimir Putin errático, que veía un Vladimir Putin que desestimaba la dificultad de tomar la capital ucraniana. Otras voces ponían en tela de juicio el estado mental de Vladimir Putin y no entendían cómo Vladimir Putin tenía esta retórica de que iba a desnazificar Ucrania, siendo que el propio presidente de ese país es judío y su ascendencia, muchos de sus parientes, pues fueron asesinados en el Holocausto. Muchos se preguntaban quién está asesorando a Vladimir Putin o si acaso hay alguien que lo asesore. Otros analistas
Comparaban a Vladimir Putin con una rata acorralada, lo cual es sumamente peligroso. Y es por eso que se piensa que la salida más conveniente para todo el mundo es, por un lado, ceder o dar concesiones a Rusia, ceder parte del territorio ucraniano, como pudiera ser Crimea o la parte separatista de Donbass, y que Zelensky, por su lado, desista de pertenecer a la OTAN y acepte este rol neutral de Ucrania. Pero ¿qué tal si lo que estamos viendo y escuchando no es lo que está pasando? ¿Qué tal si lo que está pasando es todo lo que planeó Vladimir Putin y va de acuerdo a su agenda? Rusia dijo ayer que retiraba a las tropas que estaban estacionadas cerca de Kiev. ¿Qué tal si estamos por ver el guión de lo que sucedió en Chechenia, por ejemplo, y la toma de Grozny en los años 90? En esa guerra, al principio, los chechenos se enfrentaron ferozmente a los rusos, pero ¿qué pasó finalmente? Los rusos se reagruparon y acabaron por tomar Grozny, y lo hicieron por aire. Los analistas dicen que Vladimir Putin no puede ganar militarmente Ucrania. Esa es una posibilidad. Pero ¿qué tal si pudiera ganar militarmente en Ucrania de manera sucia? Porque de cuando acá Vladimir Putin juega limpio. Sabemos que Vladimir Putin envenena a sus opositores. Él es un ex agente de la KGB, donde esas prácticas eran lo común. Y de hecho sucedían desde la época de Stalin. En Chechenia finalmente ganó Rusia, y ganó de manera sucia. Y ya que estamos en el ¿qué tal si la agenda de Vladimir Putin nunca fue tomar todo Ucrania? ¿Su primer movimiento cuál fue? Pues tomar la parte este, donde está la segunda reserva de gas más importante del mundo. La primera está en Noruega. Y luego vemos que también toma Crimea, que da al mar, y la parte de Donbass, que también es rica en gas. Y con esto, pues, se quedaría con todo lo que es la costa de Ucrania. Dejaría a ese país sin salida al mar. Y además Rusia quedaría con un dominio energético importante. Y la estrategia de atacar civiles claramente tiene un objetivo. Por un lado, presionar a Zelensky para que acepte el papel de un país neutral, y también por otro lado presionar a Occidente, que ante el temor de ver a un Vladimir Putin errático y con posibilidad de iniciar una guerra nuclear, pues dar un poco de concesiones. Rusia, ¿cómo queda por dentro? Pues vemos que los disidentes de Vladimir Putin ya están en un autoexilio. Los medios de comunicación independientes son ya totalmente inexistentes. O sea, estamos viendo un país con una purga de arriba hacia abajo. Y ya para terminar este comentario, pues hay que decir que en la vida como en la política, pues más vale ver al enemigo como un zorro astuto que como un pobre inútil. Este es mi comentario de hoy, Pedro. Que tengas un excelente jueves. Bueno, pues ahí está una conclusión que hay que pensar, y sobre todo tenemos que ver en el fondo, en el trasfondo, lo que está comentándonos Adriana. ¿Qué estará pensando Vladimir Putin en este momento? Que en los costos y beneficios de este movimiento cruel han venido a darle a él una mayor fortaleza. El señor Lavrov dijo hace unas cuantas horas: se acabó el mundo unipolar, o sea, Estados Unidos como control. Ahora estamos en otro escenario, en donde hay más jugadores, Rusia, por supuesto. Pero, ¿se logró algo? Bueno, ¿se está logrando algo? O más bien dicho, ¿hacia dónde va esto que se pretende lograr? Bueno, son las preguntas que hay que hacernos. Gracias, como siempre, querida Adriana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.